Hola, buenos días. Comenzamos con la temática, Historia de la lengua latina, lenguas, evolución, comparaciones, influencias y transformación cultural. En la primera parte exploramos cómo surgió el nacimiento del lenguaje latín. El nacimiento de la lengua latina ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de muchas lenguas europeas. Mientras que el español deriva directamente del latín vulgar y forma parte de la familia de las lenguas romances, el albanés no es una lengua romance, pero ha adoptado un gran número de palabras y elementos lingüísticos del latín durante el periodo de dominio romano en los Balcanes. Esto convierte al latín en un punto de conexión importante entre el albanés y el español. Aquí hablamos por las diferencias de las lenguas albanés, español y italianas. En esta parte hablamos que en el caso del español, el latín es la base de todo el sistema lingüístico. La estructura gramatical, la mayor parte del vocabulario y muchas reglas fonéticas se desarrollaron a partir del latín vulgar. Palabras cotidianas como madre, mater, padre, pater, luna, luna, mano, manus y nuevo, novus muestran la continuidad directa de esta herencia. El albanés, aunque tiene un origen diferente, recibió una influencia significativa del latín durante los siglos II a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, cuando los territorios ilirios formaban parte del Imperio Romano. Durante este periodo se tomaron prestadas muchas palabras relacionadas con la administración, el comercio, la agricultura, la religión y la vida cotidiana. Uno de los elementos que une al albanés y al español es la presencia de palabras de procedencia latina. Aunque estas palabras han evolucionado de forma diferente en cada lengua, a menudo conservan significados similares. Además del vocabulario, la influencia latina ha dejado huellas en la cultura, la terminología científica, jurídica y religiosa de ambas lenguas. Muchos términos internacionales utilizados hoy en albanés y español tienen raíces latinas, lo que facilita la comunicación y el estudio de lenguas extranjeras. El latín representa un elemento de conexión importante entre el albanés y el español. Para el español es la lengua de la que nació, mientras que para el albanés es una fuente rica de préstamos que han influido en el desarrollo del vocabulario y de la cultura. El estudio de esta herencia ayuda a comprender las relaciones históricas, lingüísticas y culturales entre los pueblos de Europa. Aunque tienen algunas similitudes, las diferencias son más numerosas. En primer lugar, el español se desarrolló directamente del latín, mientras que el albanés conservó su estructura original y solo fue influenciado por el latín a través de préstamos. En segundo lugar, el sistema gramatical del albanés es más complejo. El albanés tiene 5 casos gramaticales y utiliza el artículo determinado pospuesto al sustantivo liber, libri, mientras que el español no tiene casos y utiliza artículos independientes antes del sustantivo, el libro, la casa. En el aspecto fonético, el español tiene 5 vocales principales, a, e, i, o, u, mientras que el albanés tiene 7 vocales y un sistema más rico de consonantes, como dh, y, ya, eye, nuye, si, rr, xh, zh. También el vocabulario difiere. El español conserva la mayoría de las palabras de origen latino, mientras que el albanés tiene un gran estrato de palabras autóctonas, junto a préstamos del latín, griego, eslavo, turco e italiano. Una otra parte de la historia latina es la historia de la Vía Egnatia. En cuanto a la historia de la Vía Egnatia que perdura como legado de la batalla de Durres, la Vía Egnatia fue una de las calzadas más importantes del Imperio Romano. Fue construida alrededor del año 146 a.C. por el procónsul Gnaeus Egnatius y conectaba las costas del Adriático con Bizancio. La ruta comenzaba en Dyrrhachium, actual Durres, y Apolonia, atravesaba los Balcanes y terminaba en Bizancio. La Vía Egnatia sirvió para el movimiento de ejércitos, comerciantes y administradores romanos. A través de ella se difundieron la lengua latina, la cultura romana, las leyes y la organización administrativa. Influyó asimismo en el desarrollo económico de ciudades como Dyrrhachium, Apolonia, Tesalónica u Ócrida. Para los territorios albaneses, la Vía Egnatia tuvo una importancia especial, ya que creó sólidos vínculos con el mundo romano e influyó en la introducción de numerosos elementos latinos en la lengua y cultura albanesas.
Asimismo, en esta investigación hablamos de la historia de la caída de Pompeyo, que es uno de los acontecimientos más importantes vinculados a la Vía Egnatia, la cual incluyó la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. En el año 48 a.C., Pompeyo se retiró a los Balcanes y utilizó la Vía Egnatia para organizar su ejército. Tras el enfrentamiento en la batalla de Dyrrhachium, donde Pompeyo obtuvo una ventaja temporal, continuó la persecución de César hacia Grecia. Más tarde, en la batalla de Farsalia, Julio César logró una victoria decisiva. Esta batalla marcó el fin del poder político y militar de Pompeyo. Tras la derrota, Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden de los consejeros del faraón Ptolomeo XIII. Su muerte le abrió el camino a Julio César para convertirse en la figura más poderosa de Roma, acelerando el fin de la República Romana y el nacimiento del imperio. En conclusión, podemos decir que la comparación del albanés con el español muestra que, aunque tienen orígenes diferentes, ambas lenguas se han visto influenciadas por el latín y comparten algunos rasgos comunes en vocabulario y gramática. Mientras tanto, la Vía Egnatia fue el puente principal que difundió la lengua y la cultura romanas en los Balcanes, mientras que los acontecimientos militares desarrollados a lo largo de ella, como la retirada y caída de Pompeyo, constituyen una parte importante de la historia de Roma y de los territorios albaneses. La caída de Pompeyo influyó en Albania porque su guerra con César convirtió a Iliria en una zona estratégica del Imperio Romano. Tras este periodo, la influencia romana se profundizó y dejó marcas importantes en la cultura, calzadas, ciudades y lengua. El largo contacto con el mundo romano trajo la entrada de muchas palabras latinas en la lengua de los antepasados de los albaneses. Estas influencias se conservaron también en el albanés actual en campos como la vida ciudadana, la agricultura, la construcción y la religión. Aunque la caída de Pompeyo no creó directamente la lengua o la identidad albanesa, fue parte de un proceso más amplio. La victoria de César reforzó el control romano en los Balcanes y aceleró la romanización de la región. En cuanto a la influencia en el dominio de España, la caída de Pompeyo no influyó tan directamente en el nacimiento de la lengua española, pero la victoria de Julio César sobre los partidarios de Pompeyo en España/Hispania consolidó el dominio romano en la península. Esto creó las condiciones para que el latín se difundiera y evolucionara a lo largo de los siglos hacia el español moderno. Esta fue la conexión histórica entre la caída de Pompeyo y España. La influencia de la caída de Pompeyo influyó en España de manera indirecta, porque cambió el equilibrio político de Roma y reforzó el dominio romano en la península ibérica. Por tanto, la caída de Pompeyo ayudó a crear las condiciones políticas para que Roma consolidara su control sobre España, y este control fue uno de los factores principales que llevó al nacimiento de la lengua española a partir del latín a lo largo de los siglos. Con la estabilización del poder romano, la administración, el ejército y el comercio utilizaron cada vez más el latín. Este latín hablado por el pueblo, es decir, el latín vulgar, se desarrolló gradualmente y muchos siglos después se convirtió en la base de la lengua española. Sin embargo, la diferencia principal es que el español nació del latín, mientras que el albanés fue influenciado por el latín. El español conserva la estructura básica romance del latín, mientras que el albanés conservó su identidad especial indoeuropea. La influencia romana creó un puente histórico entre España y Albania. En conclusión, podemos decir que España heredó de Roma una nueva lengua, el español, mientras que Albania heredó elementos importantes latinos en su lengua y cultura. Ambas muestran cómo una sola civilización puede dejar huellas diferentes en pueblos diferentes, en un caso a través de la continuidad de la lengua, y en el otro a través de la influencia y convivencia cultural. Muchas gracias por haber escuchado la mía investigación de historia de la lengua latina, lenguas, evolución, comparaciones, influencias y transformación cultural.